momento necesario, Padre. Tú nos hablas a través de ella. Padre, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y dé fruto, Señor, al 100%. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, hoy vamos a estar hablando de un tema acerca de las decisiones. Amén. ¿Cuántos toman decisiones a diario? Todos tomamos decisiones a diario. De hecho, se dice, según estudios psicológicos, de que como seres humanos, cada día estamos tomando alrededor de 35.000 decisiones y muchas veces no lo percibimos, ¿verdad? Porque desde el momento en que tú te levantas, tú decides de qué pie te vas a levantar, desde qué pie vas a utilizar para levantarte, si te vas a cepillar o no, si te vas a bañar o no. Pero muchas veces inconscientemente estamos tomando decisiones a diario. Cuando tú caminas por la calle decides hacia qué dirección te diriges, si vas a cruzar por esta calle o no, o si vas en el auto, si aceleras o no, si frenas, si vas a continuar el camino. Y de esa forma continuamente estamos tomando decisiones a diario. Por eso le dicen, los estudios psicológicos, vuelvo y lo repito, afirman de que nosotros diariamente estamos tomando alrededor de 35.000 decisiones, aunque no lo percibamos de esa manera. Pero también no podemos desconocer que las decisiones son el resultado de un proceso que tiene que ver desde el tipo mental y emocional, mediante el cual nosotros como personas elegimos entre dos o más alternativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando tomamos decisiones involucramos una parte mental y una parte emocional. Y es necesario que nosotros tengamos en cuenta esto, porque cuando nos acercamos a Dios y tomamos decisión de acercarnos a Dios, también tenemos que hacerlo desde el punto de vista mental. El Señor, cuando nos habla en su palabra, nos dice que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero cuando habla del corazón, está hablando de la mente, o sea, todo lo que somos internamente. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tener muy en cuenta de que al Señor debemos buscarlo con todo nuestro ser. Sí, Dios ha puesto un espíritu en cada uno de nosotros para acercarnos a Él, pero también ha puesto un razonamiento, ha puesto una mente con la cual también tenemos que glorificarlo. Es muy difícil acercarnos a Dios teniendo pensamientos que no van acorde a su voluntad. Es muy difícil acercarnos a Dios cuando en nuestra mente y en nuestro corazón conservamos odio hacia las demás personas. Es muy difícil acercarnos a Dios cuando no involucramos nuestra mente y nuestro corazón, como dice su palabra. Entonces, cuando tomamos decisiones, hay muchos factores que también están inmersos, entre ellos factores cognitivos. Tienen que ver con la percepción de nuestra realidad, teniendo en cuenta las experiencias para analizar las consecuencias desde un punto de vista lógico. Entre los factores cognitivos tenemos de que muchas veces cuando vamos a tomar decisiones en nuestra vida o decisiones que tienen que ver, que generalmente son importantes, muchas veces nosotros empezamos a evaluar qué tanto nos pueden afectar estas decisiones. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí en algún momento nos tocó sentarnos y decidir si vamos a enfrentar este reto o no de venir a este país, ¿verdad? Y eso lo hicimos desde un punto de vista cognitivo, en el sentido de que analizamos los pros y los contras, analizamos de pronto la manera en que nos podía ir, analizamos si de verdad nos podía ser una ventaja o no, o si de alguna forma esto para nosotros iba a ser un fracaso. Sin embargo, de una manera consciente nos tocó tomar la decisión. Pero también involucra un punto de vista que es emocional. No es lo mismo cuando tomamos decisiones cuando estamos tristes o cuando estamos alegres, ¿verdad? Muchas veces la emoción tiende a jugar un papel importante cuando tomamos decisiones. Regularmente aconsejan de que no tomemos decisiones cuando estamos muy alegres, pero tampoco cuando estamos muy tristes, porque hay decisiones que muchas veces involucran tal vez hasta qué consecuencias puede traer para nuestra vida o para nuestra familia, y hay decisiones que muchas veces tenemos que tener la cabeza muy fresca para tomarlas, ¿verdad? Entonces, estas decisiones, como involucran este punto de vista o este factor emocional, debemos ser muy sensatos al momento de tomarlas. Hay decisiones que también son tomadas y tienen que ver con factores sociales y culturales.
Cada uno de nosotros tiene una formación desde casa. Fuimos de alguna forma adoctrinados o enseñados por normas, por entorno social. Y muchas veces cuando vamos a tomar decisiones involucramos nuestras creencias, nuestros dogmas, lo que aprendimos en nuestra casa, lo que aprendimos en la calle, lo que aprendimos en nuestra educación. Entonces, generalmente cuando vamos a tomar este tipo de decisiones involucramos este tipo de factores, aunque muchas veces no lo detallemos. Los factores biológicos. Para que una persona tome una decisión es importante cómo está biológicamente, ¿verdad? Vemos que hay personas que están limitadas desde el punto de vista biológico para tomar decisiones. Por eso es que no es factible que una persona que tenga, por así decirlo, retraso mental sea el dirigente de una empresa. Porque llegará el momento donde va a tomar decisiones que involucran el futuro de los trabajadores como de la empresa. Entonces, si la persona no está bien cabalmente para tomar decisiones, entonces esto lo va a imposibilitar. Asimismo, si nosotros tal vez no nos sentimos muy bien biológicamente, estamos pasando de pronto por una enfermedad, no es muy aconsejable que tomemos decisiones en situaciones así, porque no nos encontramos bien biológicamente. Entonces, el decidir parece una palabra simple, ¿verdad? Yo decido, yo actúo, yo lo hago, pero también tenemos que tener en cuenta que el decidir puede traer consecuencias a nuestra vida. Y es allí donde nosotros debemos ser conscientes de lo que hacemos. ¿Qué es decidir? Parece simple, pero decidir muchas veces tiene que ver con el rumbo que tomamos en nuestra vida. Cada día tomamos decisiones pequeñas. Muchas veces estas decisiones son naturales, por así decirlo. Como les compartí hace un momento, desde el momento en que nos levantamos, decidimos ir al baño, cepillarnos, espero que sí. Pero ese tipo de decisiones muchas veces las tomamos de manera natural. A veces no requieren involucrar tanto el pensamiento para realizarlas, sino que lo hacemos ya por rutina. Al mismo tiempo, también cuando decidimos qué ropa colocarnos, a veces no hacemos un estudio concienzudo de lo que nos vamos a realizar, sino que muchas veces lo hacemos de manera rutinaria. Pero hay decisiones que han llegado a nuestra vida que son tan profundas que pueden cambiar el rumbo de lo que somos. Y en ese tipo de decisiones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta qué dice Dios. Ese tipo de decisiones son las que nosotros debemos tener pendientes para poner en manos del Señor. Estoy seguro, como les decía hace un momento, que aquellos que decidimos venir a este lugar, nosotros que conocemos al Señor, lo pusimos en oración, se lo pusimos a Dios. Le pedimos al Señor que tomara el control de todo aquello que íbamos a enfrentar, porque era una decisión importante para cada uno de nosotros, porque era una decisión que involucraba a nuestra familia, porque era una decisión en la que teníamos que desprendernos de muchas cosas y de alguna forma iba a cambiar el rumbo de nuestra vida. No era una decisión fácil, pero sin embargo involucraba que la presencia de Dios estuviera en nosotros. Involucraba de que la dirección, su Espíritu Santo, fuera delante nuestro para que nos fuera guiando. Pero Dios nos muestra a través de la palabra que decidir es mucho más que simplemente escoger entre diferentes opciones. Es más un acto espiritual, una expresión de nuestra fe y obediencia a Dios. En cada decisión que tomamos se revela a quién servimos, en quién confiamos y cuál es el propósito que guía nuestra vida. Cuando tú decides, la manera en que tú decides muchas veces refleja tu confianza en Dios. El tipo de decisiones que escoges muchas veces revelan qué es lo que hay dentro de ti. ¿Cuántos de nosotros nos ha tocado enfrentar decisiones difíciles? Por muchas veces vemos que son contrarias a Dios, pero prima más lo que nosotros pensamos, lo que nosotros de alguna forma nos hemos inculcado en decir, no, ya, a la verdad es que yo decido por mí mismo, es mi vida, nadie se tiene que meter. Y es respetable, pero muchas veces va en contra de lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Cuando decidimos, como les decía hace un momento, puede cambiar el rumbo de nuestra vida. No todas las decisiones son buenas, no todas las decisiones son acertadas, hay malas decisiones que hemos tomado.
De hecho, lo que hoy somos, es muchas veces el producto de las buenas y malas decisiones que un día tomamos. Muchas veces es caso, es más, puedo decir que el estar hoy aquí es básicamente a veces también el producto de unas malas decisiones que también pudimos haber tomado en nuestra vida, pero que le damos gracias a Dios de que sea lo que sea, su amor, su respaldo siempre ha estado delante de nosotros. Entonces, nuestras decisiones muchas veces revelan qué tan presente está Dios en nuestras vidas. Por eso es que al momento de decidir tenemos que mirar también lo que es ver el punto de vista de Dios en cada decisión que vamos a tomar. Por eso vamos a irnos a Proverbios 3, 5, 6. Entonces, en cada decisión que vamos a tomar, lo primero que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios y no la nuestra. Sabemos que nosotros que hemos decidido vivir en pos del Señor, que hemos decidido darle a Dios prioridad en nuestras vidas, no podemos desconocer que en cada decisión que vamos a tomar debemos siempre consultar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Proverbios 3, 5, 6 dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Como les decía hace un momento, cuando en la palabra hace referencia con todo nuestro corazón, e involucra todo nuestro ser, todo lo que es nuestra mente, todo nuestro interior, todas nuestras creencias, todo lo que ha servido para formarnos como personas, involucra todo esto. Y dice que que debemos fiarnos de Dios de todo nuestro corazón, confiar con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y confiar en Dios. Y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, de que cuando tú decidas, no busques tu propia prudencia, no confíes en tu propio conocimiento. La palabra de Dios nos enseña de que el corazón del hombre es muy engañoso. ¿Por qué? Porque en el corazón es donde se guardan las iras, en el corazón es donde se guarda el enojo, en el corazón es donde se guardan las maledicencias, en el corazón es donde uno guarda venganza, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos han hecho tal vez cosas y de alguna forma, ¿qué es lo que guarda nuestro corazón? Rencor, venganza hacia esas personas. Pero si es el camino que Dios nos muestra, no. Porque ¿cuál es el camino que Dios nos muestra? El del perdón, el de pasar por alto, el de no te preocupes que yo peleo por ti. Ese es el camino que Dios nos muestra. Pero el Señor nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, o sea, confía plenamente en Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. Está bien que tú has sido formado con valores, está bien que tú te levantaste en el barrio, está bien que tú te dieron una buena formación, pero al final todo eso nosotros tenemos que ponerlo a los pies del Señor y confiar en Dios de todo corazón. Porque al final nuestro corazón, por más bien educado que haya sido, es engañoso, porque la tendencia de nosotros como seres humanos es hacer el mal. Nuestra tendencia es que cuando nos hacen mal, es pagar mal por mal. Pero si nosotros no estamos agarrados del Señor, eso es lo que terminamos haciendo. Pero cuando decidimos poner a Dios como primero en nosotros, vamos a pagar mal por bien, como dice su palabra. Dice, y reconócelo en todos tus caminos. Es decir, de que en cada cosa que emprendamos debemos reconocer el accionar de Dios en nuestras vidas. En cada decisión que vamos a tomar, siempre debemos poner a Dios como primero. Reconocerlo en cada camino. ¿Y qué es reconocer a Dios en cada camino? Es primero poner y hacer su voluntad, pero también ir mirando cómo el brazo del Señor, cómo su mano va abriendo camino a nuestro favor.
Dice, y Él enderezará tus veredas. Es decir, Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Siempre que vayas a tomar una decisión en tu vida, involucra a Dios en esa decisión. Es la manera de nosotros acertar en las decisiones que tomamos. Es la manera que nosotros tenemos de decirle al Señor, toma tú el control. ¿Por qué? Porque no siempre las decisiones que nosotros como seres humanos podamos tomar van a ser las más acertadas. Pero si las ponemos en las manos del Señor, ciertamente que sí. Porque es el que conoce nuestro camino, como dice en su palabra, Él enderezará nuestras veredas, nos mostrará el camino a seguir. Amén. Amén. El segundo paso que debemos hacer antes de tomar una decisión es orar antes de actuar. Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días Él, es decir, el Señor Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Jesús, este es el suceso en el que Jesús iba a escoger a sus discípulos. Y dice que fue necesario irse toda una noche a un monte a orar para tomar una decisión de quiénes iban a ser sus discípulos. Y le hago una pregunta. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, le fue necesario orar toda una noche para escoger a sus discípulos, porque era una decisión trascendental, porque esos 12 discípulos que iba a escoger iban a ser los escogidos de extender el legado que él iba a dejar en la tierra, cuánto más nosotros necesitamos venir a su presencia para tomar cualquier decisión. Si el mismo Jesús, teniendo al Espíritu Santo en su vida, le fue necesario ir toda la noche a orar para pedir dirección, cuánto más nosotros debemos pedir dirección de parte de Dios. Hermano, muchas de las decisiones que hemos tomado y en las que hemos fallado han sido por no poner a Dios en primer lugar. Han sido por no pedir la dirección de parte de Dios. Han sido porque hemos sido rebeldes a lo que muchas veces Dios nos está diciendo. Porque en ocasiones, muchas veces Dios hasta tiende a advertirnos, pero resultamos tomando el camino equivocado y terminamos fallando. El tercer ítem o el tercer paso antes de tomar una decisión es vivir en obediencia a la palabra. Dios tiene multiformes maneras de hablarnos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tiene muchas maneras de hablarnos. De hecho, nosotros podemos dar testimonio que Dios muchas veces nos habla incluso a través de personas que ni siquiera lo conocen a Él. ¿Cuántas veces nosotros estamos a punto de tomar decisiones y hay personas que llegan a nuestra vida y nos dan un buen consejo y nos dicen, oye, yo ahora no había analizado eso? Y sentimos que ese es un consejo que viene de parte de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos donde el pastor, vamos donde las personas, nos dan un buen consejo y decimos, oye, verdad, sinceramente no lo había visto desde ese punto de vista, como que lo voy a pensar mucho mejor? Pero si no es de esa manera, Dios también tiene sus maneras de hablarlo, y una de esas es a través de la palabra. El Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, de que esta palabra, la Biblia, aquello que hemos aceptado como la palabra de Dios, es quien nos alumbra el camino a seguir. Nosotros vinimos a este mundo, que es un mundo de oscuridad, pero ¿qué es lo que nos da la luz para poder seguir en este camino? La palabra del Señor, la guianza de su Espíritu Santo. Porque, hermano, nuestra tendencia como seres humanos es siempre inclinarnos hacia el camino más fácil, que es el camino del pecado. Pero cuando vamos a la luz de la palabra, Dios nos muestra el camino a seguir. Porque dice, y la palabra da testimonio diciendo que lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, es la que nos alumbra el camino en medio de la oscuridad. Es la que nos dice por dónde caminar. Es la que nos dice qué camino debemos escoger. Entonces, es necesario que nosotros nos debemos guiar por la palabra antes de tomar cualquier decisión, por más trascendental que sea nuestra vida. Y el cuarto paso es confiar. Incluso cuando no entendemos. De hecho, todos sabemos de que la fe es algo como ilógico, ¿verdad? ¿Cómo decir, no estás sano cuando todos sabemos que estás enfermo?
¿cómo así que vamos a declararlos sanos si todos somos conscientes que hay una enfermedad ahí? Y la fe no niega la realidad, pero todos sabemos que cuando nosotros actuamos en fe, no estamos negando la realidad, estamos hablando por encima de esa realidad. Entonces la fe camina por obediencia, no por lógica. Según de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Le repito, según de Corintios 5:7. ¿Y qué es andar por fe y no por vista? Es lo que le sucedió al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue liberado del pueblo de Egipto? El Señor los mandó al desierto, pero inmediatamente el faraón dice, ¿para qué voy a dejar ir este pueblo? Ahora, ¿quién va a trabajar en Egipto? Ellos son la mano de obra barata y no los voy a dejar ir. Entonces dice que el faraón desplegó todo su ejército para ir a capturar el pueblo que había dejado ir. Entonces el pueblo se vio en medio del desierto. De un lado, las fuerzas de faraón venían en contra de ellos, pero del otro lado, ¿qué había? Un mar. Y bueno, era un suceso de que si tú te ves como Moisés en medio de un batallón y en medio de un mar, lo más lógico es ir a orar, ¿verdad? Y Moisés fue y oró. Pero ¿cuál fue la contesta delante del Señor? ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Ay, que vienes a orar, avancen. Entonces uno se queda como, cuando tú lees este texto y que, pero ¿cómo así que avancen? No hay un mar enfrente de ellos, ¿hacia dónde van a avanzar? Si se van de este lado, los van a capturar, porque van a correr hacia el enemigo. Pero del otro lado lo que hay es un mar. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Y el Señor le dijo al pueblo, avancen. Cuando el pueblo entendió avancen, caminaron hacia el mar, pero fue en ese instante que el mar empezó a abrirse. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en pruebas, situaciones, y el Señor nos dice avanza, pero si no vemos camino hacia dónde ir? Entonces Dios nos pide esa fe ciega, esa fe ilógica, avanzar donde no hay camino. Y fue cuando el pueblo empezó a avanzar cuando vio el camino en medio del mar. Y es lo que Dios está haciendo hoy en cada uno de nosotros, abriéndonos caminos en medio del mar, en medio de aquel lugar donde no lo hay. Eso es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Entonces, siempre que tú vayas a tomar una decisión, hermano, ten en cuenta a Dios, porque solo Él es el que puede abrir camino donde no lo hay. Amén. Solo Él es el que puede abrir el mar, solo Él es el que puede hacer lo que para nosotros no es posible. Amén. Y quinto, asumir la responsabilidad con humildad. Decidir no es fácil, pero cuando lo hacemos guiado por el Espíritu Santo podemos tener paz, incluso en medio de la incertidumbre. Estás a punto de tomar una decisión, pero no hay paz en ti. Es momento de sentarte y analizar. Porque cuando nosotros tomamos paz o tomamos decisión y la paz de Dios reposa en nosotros, es porque nos encontramos en el camino correcto. Filipenses 4:7 dice de esta manera: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Un día les dijeron unos hombres, bueno, aquí hay 3 pintores, necesitamos que nos pinten la paz. Un cuadro que represente la paz. El primero pintó el rostro de un niño. Cuando tú ves un bebé y le ves el rostro, eso te enternece, ¿verdad? Te da paz, te da tranquilidad. El segundo pintó un paisaje hermoso, unas montañas, un sol ocultándose, y ese tipo de lugares te dan paz, ¿verdad? Te relajan, te distraen. De hecho, cuando estás estresado quieres irte a un lugar así. Pero el tercero pintó una escena en la que había una gran tormenta, olas, por allá una montaña, pero en medio de esa montaña un hueco en el que estaba una paloma cubriendo a sus polluelos, por así decirlo. Y para mí este es el cuadro que más representa la paz. ¿Qué es la paz? Es estar, ¿verdad?, protegido en las alas del Señor en medio de las pruebas y las dificultades. Todos vamos a experimentar pruebas, dificultades. El Señor mismo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción.
Lo que viene para nuestros países no es bueno, pero en Dios tenemos paz. En Cristo tenemos seguridad. Es lo único que nos puede dar. Tú te puedes sentir lo más seguro, pero no sabes qué te está esperando al llegar a tu casa. Tú te puedes sentir lo más seguro, ¿verdad?, con tus hijos, pero no sabes qué les espera a ellos en la calle. Pero lo único que te puede dar a ti seguridad, lo único que te puede dar a ti confianza, es estar en las manos del Señor. Amén. Cuando tú descansas en las manos del Señor, cuando tú tienes la paz del Señor en tu corazón, ¿verdad?, sabes que lo que venga a tu vida muchas veces puede ser traumático, pero al final va a ser para tu crecimiento, va a ser para crecer, va a ser para que Dios muestre su poder en tu vida. Porque cada prueba, cada dificultad que nosotros atravesamos es una oportunidad para ver la mano de Dios a favor nuestro. Amén. Cuando tú eres consciente de esto, cada decisión que tú vas a tomar siempre va a ser acertada en las manos del Señor. Sí, en medio de las pruebas, las dificultades, vamos a ver tormentas, vamos a ver olas, vamos a ver muchas cosas, pero también vamos a ver los brazos del Señor arropándonos, también vamos a ver los brazos del Señor alrededor nuestro. Decisiones. Bueno, el libro de Lucas nos habla acerca de un joven que un día se acercó a su padre y le dijo: Padre, ¿sabes qué? Estoy cansado de tu regaño, estoy cansado de esta vida en la que no puedo salir, estoy cansado de esta vida en la que todo me lo das, pero yo quiero experimentar otras cosas. Dice que se acercó a su padre y pidió la parte de la herencia que le correspondía. Y una vez habiéndolo juntado todo, dice la Biblia, que se fue a una región en la que desperdició todo, en mujeres, en parrandas, en amigos. Y dice que aparte de eso, en esa región cayó una gran hambruna. Pero este hombre había desperdiciado todo. Tanto fue así de que llegó el momento en el que la gente no le daba trabajo. Y el único que le dio trabajo fue un hombre para que fuera a apacentar unos cerdos. Nosotros que somos occidentales, analizamos este episodio y lo vemos de una manera natural. Apacentar cerdos no es que sea malo, ¿verdad? De hecho aquí lo vemos, muchas personas viven de apacentar cerdos, pero en la cultura oriental el cerdo es un animal impuro. O sea, el apacentar cerdos no crean que es un buen empleo. Entonces este hombre, aparte de tenerlo todo, después de tenerlo todo, cayó en un lugar en el que cayó en el peor de los trabajos, apacentar cerdos. Y no contento con esto, dice que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. O sea, le era deseoso la comida de los cerdos. Tanto era su hambre, después de tenerlo todo en su casa. Dice que cuando este hombre se vio en esta condición tan deplorable, dice: oye, pero si un jornalero en la casa de mi padre come mejor que yo, un jornalero en la casa de mi padre está viviendo mejor que yo y yo aquí muriéndome de hambre, ¿sabes qué voy a hacer? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Es decir, vengo a la casa arrepentido, dame trabajo, yo quiero vivir así sea como uno de tus jornaleros que viven mejor de lo que yo estoy ahora. Dice que este hombre decidió y fue hasta donde su padre. Pero vaya sorpresa que aún estaba lejos y el padre corrió a él para recibirlo, porque al padre no le importó que él haya tirado por la borda todo aquello que le dio. Lo que le importaba era su hijo y que lo había recuperado. Dice que el padre corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo vistió, lo bañó y le restituyó todo lo que le correspondía como hijo. ¿Por qué? Porque este hombre también decidió ir y acercarse a su padre. Hermano, yo no sé por qué pruebas, dificultades puedes estar pasando, pero esta es una mañana de reencontrarnos con nuestro Padre. Esta es una mañana de buscar y decidir buscar al Señor. Esta es mañana de ir en pos de ese Padre que nos está esperando con los brazos abiertos. Pueda que hayas tomado muchas decisiones en tu vida, muchas de ellas erradas,
pero hay un Padre que te está esperando. Amén. Hay un Padre que está con los brazos abiertos y te dice, ven, no importa lo que hayas hecho. Y esta es mañana de salvación. Amén. Gloria a Dios. Voy a cerrar con una pequeña historia. En el año 1994, en la ciudad de Valledupar, había una familia conformada por cuatro integrantes, mamá, papá y 2 hijos. Esta familia era una familia normal. Un hombre trabajador, una madre cabeza de hogar, o una madre que es, ¿cómo que le llaman? Ama de casa, muy entregada a sus hijos. Pero este hogar era muy particular. Era un hogar rodeado de personas que conocían al Señor, pero conocían al Señor de lejos, tenían un respeto por el Señor. Pero había una viejita que siempre oraba por ellos, siempre oraba por este hogar. Porque aparentemente era un hogar feliz, pero en medio de ese hogar había mucho trago, había muchas fiestas. Cada fin de semana en ese hogar, la música de Diomedes y el whisky no faltaban. Y este hogar cada vez se estaba destruyendo a causa de esto, porque el ron estaba haciendo sus estragos. Porque cuando tú permites que el ron llegue a tu hogar, él entra, pero empieza a destruir otras cosas, ¿verdad? La unidad familiar de ese hogar se estaba destruyendo, pero una viejita no dejaba de orar por ese hogar. En el año 1994 este hogar, en medio de una parranda, fue sorprendido porque el hijo mayor presentó unos grados más de fiebre. La fiebre era incesante, pero aparte de eso empezó también a experimentar unas... ¿Cómo que le llaman eso? No, empezó a expulsar sangre por la boca. Presentó unos coágulos y era muy raro porque un tipo de enfermedades así parecía que se hubiese contagiado de algo. Y esto de alguna forma acabó la parranda de ese momento y hizo que todos corrieran hacia el hospital a llevar, porque se encontraba mal, no era normal lo que este niño padecía. Ocurrió que en medio de eso a este chico le detectaron de que estaba padeciendo dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es una enfermedad que es tropical en Colombia, pero para el año 94 no había mucho tratamiento para esto. De hecho, una semana después, una enfermera se le acerca a este niño y le dice, ven acá, dile a tus padres que hagan algo, porque en realidad aquí en el hospital no te están haciendo nada, solamente te están poniendo calmante y te están dejando morir. Para aquel entonces habían 5 personas contagiadas en la ciudad de Valledupar con esta enfermedad, entre ellas un médico, y ya habían muerto 3. Y estaba por lo menos este chico y otra persona más. Cuando este varón o este chico le dice a sus padres, mira, ven acá, esta enfermera se me acercó y me dijo esto, pues claro, los padres se alarmaron, ¿cómo así? Entonces ocurre de que se acercaron, empezaron a averiguar, empezaron a hacer gestiones. El papá llamó a una clínica de Barranquilla y empezó a decirle, mira, mi hijo, sé que ya están más avanzados en este tipo de tratamiento, mi hijo está pasando por esta situación, necesito que por favor me lo atiendan. En la clínica le dijeron, si tiene hemorragia, no lo traigan porque se les va a morir en el camino, ya nada se puede hacer. Los coágulos que él presentaba era a causa de una hemorragia que él ya tenía, a raíz de esta enfermedad. Entonces cuando a este señor le dicen esto, obviamente se alarmaron, le contó a su mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Corrió al estacionamiento de aquel hospital, se arrodilló y le dijo, Señor, si tú salvas a mi hijo, a partir de hoy, yo te serviré por el resto de mi vida. Y esta oración parece simple, ¿verdad? Pero fue una gran decisión que tomó esta mujer. Dice que aún no se había levantado del piso cuando se le acercó un vigilante y le dijo, ¿sabes qué? Yo sé quién puede salvar a tu hijo. Toma, esta es la dirección del único hematólogo que hay aquí en la ciudad de Valledupar.
No te han dicho nada sobre él porque él no trabaja con el hospital. Pero toma, yo sé dónde vive. Eran las 2 de la mañana. Se fueron a esa hora al lugar de ese, o a la vivienda de ese hematólogo. Tan de buenas que lo encontraron viendo televisión, raramente no sabía por qué no daba para dormir. Una vez que contactan a este médico le dicen, necesitamos que salve a nuestro hijo. Este hematólogo hace las pruebas pertinentes y efectivamente pudo salvar el caso. De las 5 personas que estuvieron en Valledupar contagiadas en aquel entonces, entre los que había un médico, solamente se salvó él. ¿Y todo por qué? Por la decisión que tomó esta mujer. Pero esta mujer siguió orando porque su familia tenía que cambiar. Para el año 2020 se convierte su esposo a raíz de su encuentro cercano con la muerte, con el COVID. Ese chico que estaba destinado a morir en el año 1994, hoy día es un pastor. Y ese chico más pequeño, que para aquel entonces tenía 11 años, es quien les predica en esta mañana. Decisiones que Dios puede hacer para cambiar una familia. ¿Cuántos les dan aplausos al Señor? Siempre que tomes decisiones en tu vida, involucra a Dios, porque no sabes qué decisiones vas a estar tomando en tu vida. Involucra a Dios en cada decisión que tomes y Él tendrá el control de todo. Amén. Amén. Padre que estás en el cielo, te adoramos, te glorificamos en esta noche.